Amigos oyentes, amigos y amigas cristianos, vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio según Juan, el capítulo 1, y vamos a leer a partir del versículo 35. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: «¿Qué buscáis?». Ellos le dijeron: «Rabí», que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: «Venid y ved». Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00, las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo». Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas», que quiere decir Pedro. Tú serás llamado Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: «Sígueme». Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret». Natanael le dijo: «¿De Nazaret puede salir algo de bueno?». Le dijo Felipe: «Ven y ve». Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: «He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño». Le dijo Natanael: «¿De dónde me conoces?». Respondió Jesús y le dijo: «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Respondió Natanael y le dijo: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel». Respondió Jesús y le dijo: «Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás». Y le dijo: «De cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre». Que nuestro Señor añada su rica bendición a la palabra suya. Hemos hallado al Mesías. Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Vivimos en un mundo donde todos celebran la llegada al mundo del Mesías. No es la fecha exacta, no. Más bien esta fecha de la cual el mundo se deleita y celebra, guarda una relación muy estrecha con una fiesta pagana. Sin embargo, el mundo celebra, el mundo cristiano, el mundo musulmán y todo, la venida del Mesías. Pero hay una cosa: has hallado al Mesías, has encontrado al Cristo como tu verdadero Salvador. No nos detengamos en un niño, no nos detengamos en un adolescente. Miramos al Hijo de Dios caminar con paso firme, decidido, con el corazón lleno de misericordia y amor, presto a ser el sustituto de los pecadores y morir en el madero.
Y el que ha visto así al Señor, al Mesías, ha encontrado al Cristo y se ha apropiado de él como su verdadero Salvador. Quiera el Señor que estas pláticas que vamos a hacer de esta porción que acabamos de leer y que la vamos a volver a leer estos días, abra las puertas de tu vida al Mesías. Recibas a Cristo como tu Salvador. Y que nosotros, los que ya somos de Cristo, afirmemos nuestro corazón, amemos a aquel que Dios envió para ser el Salvador del mundo. Las sugestiones que nos ofrece esta porción que acabamos de leer son tan hermosas como variadas. El Señor aparece en la primera parte del capítulo que no hemos leído, en lo que constituye una presentación gloriosa de su ser eterno, antes de todas las cosas creadas, como podemos apreciar en los primeros 18 versículos. Pero en esta sección se ve su carácter humano, el profundo atractivo de su persona, ante el cual fueron cautivados los primeros discípulos. Se destaca también en esta porción que leímos la eficacia de la obra personal, es decir, la obra de evangelizar personalmente, tan fielmente descrita en la frase del versículo 42. Y le trajo a Jesús. Esta es la meta, debe ser la meta. Esta es la manera, el propósito del Señor. Ya que eres de Cristo, trae a otros a Cristo. No miremos de entrada a las regiones más allá. Miremos al vecino, a la familia. Tratemos de ganarlos para el Señor. ¿Cómo brilla en este capítulo el valor del testimonio personal hacia la persona de Cristo? Por otra parte, sus títulos realzan la armonía y la perfección, la gracia y la verdad de quien en su aspecto humano solo tuvo humilde morada. Aunque vino del seno del Padre, tuvo una morada humilde acá, ya lo sabemos por las Escrituras. Pero por el versículo 18 también entendemos que vino del seno del Padre. Él es el Verbo, Él es la palabra, Él es el Logos. Su precursor, Juan, solo se atribuye ser la voz. Así dijo él en el versículo 23, yo soy la voz. Observamos la diferencia, no solo aquí, sino también cuando comparamos su origen celestial. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Ahí tenemos su origen celestial. Y mire, compare eso con la frase despectiva de Natanael al referirse al lugar donde había sido criado. Cuando le dijo, le dijo Felipe, hemos hallado al Mesías, al Cristo, a Jesús. Él dijo, de Nazaret, ¿puede salir algo de bueno? Refiriéndose al lugar donde el Señor se crió de manera despectiva. Desde aquellos días hasta ahora, su persona, la persona maravillosa del Señor, ha seguido siendo el centro de toda mirada, de toda discusión.
Pero el argumento del corazón creyente, el argumento del redimido, está magníficamente expuesto por Felipe cuando respondió a Natanael lo que parece ser un fiel eco de la invitación del Señor, del versículo 39, cuando le dijo el Señor: venid y ve. Ahora Felipe le dice a Natanael: ven y ve. La presentación que se hace del Señor en los versículos 29 y 36 es interesante. En el verso 29, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y también en el verso 36, he aquí el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Nos insinúa esta frase los siguientes puntos que quiero ligeramente considerar sobre este título y carácter del Salvador. Se lee, en primer lugar, en Isaías 53, 7, como Cordero fue llevado al matadero. Ahí tenemos el Cordero profetizado. En Juan 1:29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo apuntó. Ahí tenemos el Cordero señalado. En tercer lugar, leemos en 1 Corintios 5:7, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y el apóstol Pedro en el capítulo 1, en su primera epístola, capítulo 1, verso 19, dice: fuisteis rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahí tenemos el cordero sacrificado. En cuarto lugar, en Apocalipsis 5:6 tenemos el cordero entronado. En medio del trono estaba en pie un cordero como inmolado. Y en Apocalipsis capítulo 17, versículo 14 leemos: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Ahí tenemos al Cordero vencedor. Él va a vencer. Va a vencer a los leones, a las fieras más fuertes. Va a vencer el Cordero. Y en el capítulo 19, versículo 9, leemos: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Ahí tenemos el Cordero y las bodas. Es la boda más grande, más sublime, las bodas dicen aquí el matrimonio o las bodas del año. Otros dicen las bodas del siglo. Estas son las bodas de la eternidad. El Cordero y su esposa la Iglesia. Y en el capítulo 21, el versículo 22 de este libro de Apocalipsis, leemos: y no vi en el templo, y no vi en ella, templo más bien, y no vi en ella, en la nueva ciudad, templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Aquí tenemos el Cordero, la plenitud del cielo. Se prestan los títulos del Señor para profundas reflexiones, donde el alma redimida se deleita conociendo más de aquel que le amó y que vino al mundo para ser su Salvador. Vamos a continuar con esta hermosa porción de las Sagradas Escrituras.